vamos a la siguiente hora de clase número 6, de lo que es la fe. Nos toca ver en cuanto al creyente. Es decir, estábamos hablando acerca del temor, ¿sí? El temor. Y vamos ahora en qué produce el temor en el creyente y no lo deja vivir en paz. Clase número 6, saludamos a todos los que nos están viendo y oyendo a través de los diferentes medios de comunicación social y les pedimos por amor a otros y a otras que retransmitan, que compartan este material por todas sus redes. Cuando un creyente tiene temor de algo o alguien, es porque no tiene confianza y seguridad en él mismo, es decir, en ti, o en lo que se está apoyando, en este caso, en Dios y en su palabra. Según la palabra de Dios, cuando un creyente deposita toda su confianza en Él y se siente seguro de lo que Él es en Dios, no hay lugar para el temor y reina la paz. Ahora, Isaías 23:4 nos dice, vamos a ver una serie de textos bíblicos, los cuales debemos de aprendérnoslos de memoria, es decir, en nuestra mente debe estar llena de esta palabra para cuando venga el temor. Bueno, aquí tenemos ciertos textos bíblicos para que nos autotrabajemos, para que nos autoprediquemos, para que ministremos a nuestra alma y la podamos convencer, ya que nuestro espíritu está persuadido de lo que vamos a estar leyendo acá. Isaías 23:4 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese término, diestra de mi justicia, ¿de quién cree usted que está hablando aquí en Isaías? Del verbo. En el actual tiempo, diestra de mi justicia se refiere a Jesús. Si solamente dijera la palabra mano o dedo o puño, se refiriera al Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos que quien está haciendo el trabajo ahorita en nosotros es el Espíritu Santo. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay una promesa que es esta: tú guardarás en completa paz. Esa es la promesa. Pero aquí viene la demanda. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo nosotros podemos confiar o perseverar en el pensamiento de Dios? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, creyendo lo que está escrito y asumiéndolo como tal. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 112:7: el justo, usted y yo, no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hebreos 13:6: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos son algunos, todavía aquí hay uno más. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Hay otro salmo por allá que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia.
Pregunto, ¿desde cuándo usted no ve un policía por ahí patrullando? ¿Desde cuándo vio una patrulla? Ahora pregunto, ¿usted cuando se acuesta a dormir pensando que se van a meter en su casa? No va a dormir nunca. Usted se acuesta confiado. Usted conoce estas palabras, las recita, óigame, las proclama, porque si ya están escritas, la palabra correcta o lo correcto es proclamarlo, no declararlo. No, como hay una mañorita por ahí, vamos a declarar. Y la otra es, yo decreto. No, ningún decreto ni declaro. Ya está decretado, ya está declarado. Usted deja proclamar lo que ya está escrito. Ahora, si usted lo dice de labio para afuera, de mucho no le sirve. Usted lo tiene que decir de dónde, convencido desde adentro, que esto es palabra de Dios, que esto es pensamiento de Dios y que Dios es responsable de lo que está escrito. Amén. Entonces eso es fe y eso es dormir confiado en fe. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? La respuesta, porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. Es decir, de repente usted es esa persona que la han afectado el hecho de que alguien le dio una palabra a usted y no se la cumplió. ¿Sí? De repente usted es esa persona que ha sido muy afectada por las consecuencias o las circunstancias que acá en Venezuela se están dando por causa de los políticos de ambos bandos, ¿sí? Que dicen una palabra, la afirman y entonces no la cumplen. Y después le preguntan, mira, pero tú prometiste hace tanto tiempo. No, tú me viste, muéstrame los videos. Y contigo le muestran los videos, no, ese no era yo. Y de paso dicen, no, eso no era lo que yo quería decir. Entonces nosotros a veces nos aferramos tanto a los dichos y los hechos de los hombres y entonces queremos interpretar a Dios como esos desgraciados. ¿Sí? Todo el que no mantiene su palabra y cumple su palabra, él se desgracia la vida. No estoy diciendo nada malo ni nada grosero. Es un individuo que él se desgracia, se autodesgracia porque no cumple ni vive lo que él dijo. Pero Dios no es ese. Es decir, Dios no es el político en el cual usted confió. Dios no es el padre o la madre irresponsable en la que usted confió. Dios no es el amigo o la amiga irresponsable que no fue fiel a su palabra. Dios no es ese hombre o esa mujer que tú tuviste o ese yerno o esa yerna irresponsable que con la que tú te relacionaste o ese jefe, ese patrón. No, ese no es Dios. Es decir, no interpretes a Dios como la gente bandida y delincuente de la cual tú te has rodeado. Ahora, tienes que entender, y aquí vamos a ver que Dios es responsable de lo que Él ha dicho. Y lo que Dios dijo, lo dijo porque Él tenía plena seguridad de que Él podía cumplir lo que Él dijo, valga la redundancia. Ahora, nunca podemos estar confiados ni sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto, integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. E.W. Kenyon dijo que la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. En Lucas 8, 22 y 25 tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. No dijo intentemos pasar. Afirmó, pasemos al otro lado. Dice que mientras navegaban, él se durmió. Se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, levántate que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, Jesús, el teantropo, el Dios hombre,
determina pasar al otro lado, da la palabra y se acuesta a dormir confiado en lo que dijo. La confianza de Jesús estaba en las palabras que ya estaban dichas. ¿Quién? El autor, señoras y señores, el autor de la fe. Se desencadena la gran tempestad, la gran tormenta, lo despiertan porque venía físicamente durmiendo. ¿Qué hizo? Muchachos, busquen otro tobo, vamos a tirar más agua para afuera. No, se levantó, reprendió al viento, le dio órdenes al viento. ¿Quién creó el viento? Él, antes de haberse encarnado, él junto al resto de la deidad. Por lo tanto, si él mismo creó al viento antes de haberse hecho carne, es decir, cuando era el verbo, junto a la deidad, junto al Padre, junto a Jehová y junto al Espíritu Santo, el viento tenía que obedecerle. Sencillamente, acá esto que estaba sucediendo era normal, era natural, pero los discípulos no tuvieron la confianza que él tenía, que él en medio de la gran tempestad, como estaba durmiendo, tranquilo, confiado en qué, en una palabra que había dicho, y que ese mar, y que esas aguas, esas olas, ese viento, no iban a impedir que se diera toda la travesía y todo lo que le faltaba hacer. Jesús estaba confiado. Jesús sabía que sobre él ya se habían dado, oiga esto, él sabía que sobre él ya se habían dado parte de las profecías y que faltaba una cantidad de profecías. Y Jesús sabía que estaba escrito en la palabra que él iba a morir en una cruz, no ahogado. ¿Ahora qué se fue? Jesús sabía que él iba a morir colgado en una cruz, no ahogado. Entonces, por esa razón, Jesús tenía plena confianza en las palabras que había dicho. Por esa razón, al despertarse, le da órdenes al viento. ¿Qué hizo el viento? Manda mi comandante. ¿Qué hizo el mar? Se aquietó. Y él mostró una vez más su manifestación como Dios frente a esta área de la creación, como es el viento y como es el agua. La pregunta y la observación que él hace a sus discípulos tenía una razón para dicha observación. Sí la tenía. Jesús les había dado una palabra al momento que se embarcaron. Él les dijo: pasemos al otro lado del lago. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si él dijo: pasemos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado, porque él lo dijo y él no miente. Eso es moverse en fe. Es decir, una vez que tú recibas una palabra, tú tienes que descansar en esa palabra que se te dijo. Lo que se levante, lo que suela darse, los ruidos, el viento, el mar, eso no debe ser motivo para que tú te desenfoques de la palabra que tú has recibido. Es decir, a ti te tiene que importar en lo que Dios dijo, lo que está escrito, lo que está establecido en su palabra. No lo que digan los hombres, no lo que diga el diablo, no lo que digan los demonios. Ahora, el problema estuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en la palabra de Jesús. Y este es uno de los graves problemas en los que el creyente está sumergido, en la falta de confianza y seguridad que tiene en la palabra, por no conocer la integridad de Dios. Por este principio tan determinante, vamos a analizar ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios. Escucha esto: Dios no miente, es uno de ellos. Dios no miente. Entonces, si Dios no miente y Dios te dijo algo, espere que lo que Dios dijo vaya a su cumplimiento. El detalle es esto, que tú y yo queremos medirle el tiempo a Dios por el tiempo de nosotros. Y Dios no vive ni habita en el tiempo tuyo, ni tú habitas en el tiempo de Dios. ¿Sí? Hay dos tiempos: Cronos y Kairos.
habitamos y vivimos en el tiempo, cronos, de donde se deriva cronómetro, micras de segundo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, año, quinquenio, decenio y por ahí dele. Cuente por ahí hasta el infinito. Ahí vive usted y vivo yo. En el tiempo, cronos. Dios habita. Y Dios es autor de los dos. Y Dios habita en el tiempo, kairo, donde no se puede medir el tiempo. Es decir, Dios no es ese viejito que usted se imagina con una barba así y con un sombrerito y con un bastoncito así. No, no, eso no existe. Eso es falacia, eso es Hollywood, que es la compañía que domina toda la cultura en esta parte del mundo. Es decir, el tiempo para Dios no lo afecta en nada. ¿Sí? Ahora, Dios dio una palabra sobre Jesús, ¿sí? 330 profecías y se cumplieron. Hay otras profecías que están para darse y Dios en su tiempo las va a cumplir. ¿Qué tenemos tú y yo que hacer? Confiar en Dios y en su palabra. Y ya. Hay un lote de profecías que se dijeron y ya se cumplieron. E incluso las más crueles, pudiera yo decir así, las más duras para Él. Porque una de las cosas que yo admiro de Jesús es que Jesús, o en este caso, el Verbo, a sabiendas, por causa de la omnisciencia, a sabiendas de todo lo que le iba a pasar cuando Él estuviese en el cuerpo de Jesús, sabía el Verbo que los discípulos lo iban a despertar, así como lo despertaron en esta barca, sí, eso lo sabía. Y contigo eso decidió dejar de ser Verbo, hacerse carne, meterse en un cuerpo, acostarse a dormir en una barca para que fueran a despertar. Ahora, Él sabía que Él iba a morir era en la cruz. Ahora, con todo eso, una de las cosas que yo admiro de Jesús, que me hacen confiar cada día en Él, que con todo y que Él venía a hacer un trabajo, entre ese trabajo iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser maltratado, no le paró. No se achicapaló, como dicen los mexicanos, no arrugó, se mantuvo, hizo todo lo que hizo. Ahora, cuando Él vuelva, dice el libro de Hebreos, que creo que ustedes lo han leído, viene sin relación con el pecado. Es más, aquí cuando Él les dice a ellos, les habla sobre la sobre su poca fe, les estaba fustigando el pecado de la incredulidad. Cuando Jesús vuelva a la tierra, hay un texto por allá, dice, ¿hallará fe en la tierra? Yo no tengo respuesta para esa palabra. Sí va a hallar fe en la tierra. Hablando de cuando Él venga hasta las nubes, porque me va a conseguir a mí en la tierra. No sé si lo va a conseguir a usted. A mí me va a conseguir. Entonces sí va a hallar fe. Pero si este texto, que creo que tiene que ver más con lo escatológico, vamos al otro lado, sí va a hallar fe en la tierra, porque va a conseguir 144,000 hombres, no sé si mujeres, van a estar entre los que van a estar predicando el evangelio del reino. Sé que son 144,000, no dice hombre como tal, solamente puede que hayan hombres y mujeres llevando el evangelio del reino. Cuando Él venga, esos hombres y muchos más que ya han creído y los han asesinado van a estar en la tierra. Entonces esa palabra también tiene respuesta. ¿Cuál? Si va a conseguir fe en la tierra. ¿Sabe por qué va a conseguir fe en la tierra? Porque Él trajo y dejó. Pregunto, usted va a un banco y usted abre una cuenta y usted deposita dinero. Mientras el banco exista, usted vuelve al banco y conseguirá dinero en el banco. Sí, ¿por qué? Porque usted llegó. Pero si usted no tiene nada guardado allá, usted va a un banco, ¿va a conseguir dinero? Sí, pero no suyo. Qué malvado, ¿verdad? Qué malvado. Ahora, si Jesús vino, trajo y sembró fe en la tierra, cuando venga, va a conseguir. ¿Por qué? Porque sembró. Porque trajo. Ahora, cuando Él venga, por usted y por mí, va a conseguir fe. Entonces, una de las cosas que usted y yo debemos estar seguros es, Dios no miente. Vamos a analizar esto. El número se da testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. El texto dice,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios algo y no lo dejará de hacer. Habló Dios algo y no lo llevará a cabo. Número 23, ahí está la base. Número 23, 19. Hebreo dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es oído imposible que Dios mienta. Mira esto, según el libro de Hebreo dice que es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento. Hebreos 6, 18. Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El mentir, Dios está en contra de sus propios principios. Dios es la verdad y de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién lo dice? Primera de Juan 2:21. Juan, escribiendo a la iglesia, les dice que les escribe no porque ellos ignoraron la verdad, sino que les escribe porque la conocían. Y les dice que ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, de Dios es imposible, señoras y señores, que reciban una mentira. El detalle está que como usted ha recibido tantas mentiras de tantos hombres, entonces usted cree o usted está juzgando a Dios con los hombres o las mujeres que a usted le mintieron. El otro detalle está que los hombres le prometen cosas a cambio de algo. Pregunto yo, ¿y usted cree que Dios no también? Hay un escritor o un predicador, él dice, hay un libro, yo no sé, yo lo vi una vez en una librería por allá en el centro, dice las 32,000 promesas de Dios. Ok, este hombre, él dice que él anda buscando al escritor de ese libro de las 32,000 promesas de Dios, porque ahora tiene que escribir otro libro. ¿Cuál es ese otro libro? Las 32,000 condiciones para acceder a las promesas de Dios. Ahora, me llama mucho la atención el hecho de que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Esto indica que con todo y el que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer porque está en contra de su naturaleza. Por la eternidad, de la eternidad, Dios siempre será fiel. Amén. Él no puede mentir. Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir le da la posibilidad de que algún día lo pueda hacer. ¿Y qué esperanza tenemos de vivir en la eternidad con un Dios que algún día nos pueda mentir? Esta es una gran verdad. Dios tiene principios, oído con lo que viene, éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es por naturaleza. ¿Qué es lo que Dios es por naturaleza? Verdad. Y de la verdad no procede la mentira. Entonces Dios, por la ética y por la moral, está imposibilitado de mentir. El detalle es que las personas que usted conoce, algunos no son éticos y otros no son morales. Entonces, por esa razón, hacen lo que hacen. Y muchos de nosotros queremos comparar a Dios con los hombres. No, los hombres y las personas que usted conoce son una cosa y Dios es otro ser. Ejemplo de esto está en que Dios no peca porque Él es santo. Si pecara, estaría en contra de su naturaleza, que es santidad. La Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Otro ejemplo está en que Dios no odia ni tiene raíces de amargura, porque Él es amor. Escuché. ¿Dios tiene amor? No. Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces,
es una de las áreas que nosotros debemos de tener muy claro. Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Cómo así? Bueno, es como el momento que nosotros estamos viviendo ahorita. La noche no tiene oscuridad. La noche es oscura. ¿Sí? El día no tiene claridad. El día es claridad. La tierra no tiene tierra. La tierra es tierra. ¿Sí? Ok. Entonces, así mismo, es este de los ejemplos. Dios no odia ni tiene raíces de amargura porque Él es amor. Si lo hiciera, estaría en contra de lo que Él es. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios. El texto dice, si fuéramos infieles, que muchas veces nosotros como tal nos comportamos, hablando de nosotros, hablando de Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Eso está donde? Segunda a Timoteo 2:13. Es decir, si nosotros fuéramos infieles, Él no es igual a nosotros. Él permanece fiel. ¿Permanece fiel a quién? ¿A nuestra vagancia, a nuestra delincuencia o a su palabra? A su palabra. No a nuestra vagancia, no a nuestra delincuencia. Es decir, el hombre sin la palabra de Dios por naturaleza es infiel. Pero Dios, su naturaleza es ser fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. Ahora, cuando usted y yo conocemos su palabra y nos metemos en su palabra y nos centramos en su palabra y proclamamos su palabra y vivimos su palabra, estamos viviendo en fe, no estamos viviendo en temores. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nosotros comemos confiado en su palabra, vivimos confiado en su palabra, dormimos confiado en su palabra, trabajamos confiado en su palabra, trabajamos en fe, no en temores. Amén. Amén. Si Dios quebranta este principio, dejaría de ser Dios, ya que se estaría negando a sí mismo. Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Vamos a estudiar este tópico. Dios, por sobre todas las cosas, respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías testimonio de esto. El texto dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento, en vigilancia, como un atalaya. El texto simplificado dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy como un atalaya, vigilando, pendiente, para que mi palabra se cumpla. Ahora, ¿cuándo en usted y en mí se va a cumplir su palabra? Cuando usted y yo la conozcamos, cuando usted y yo caminemos en ella y nos movamos en fe en ella. Amén. Es de la única manera. Entonces, Dios está vigilante, Dios está pendiente de todos nosotros, Dios está a nuestra disposición. Entonces nosotros, al conocer la palabra, expresarla, decirla, confiar en ella, mostrar con hechos esa confianza, Dios está obligado a hacer cumplir su palabra para bien, a favor de nosotros. Amén. Amén. Pero cuando hacemos todo lo contrario, cuando no le paramos a la palabra, o cuando no la conocemos, o cuando conociéndola le damos la espalda, bueno, cometemos un error, y como Dios es justo, entonces lo negativo también se va a cumplir. Ese es el detalle. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir para bien o para mal. Para bien de los que se mantienen en fe y confiando en Él y en ella, y para mal de los que no quieren o no queremos confiar en ella. Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice,
no penséis que he venido para abrogar, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trazo o punto que se utiliza para distinguir ciertas letras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. El término pasará que aparece en el pasaje da la idea de dejar de ser. El texto simplificado dice: el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejará de ser. Ya va. ¿Por qué el cielo de los astros y la tierra dejarán de ser? Porque está establecido. Dejarán de ser. Es decir, la tierra, esta tierra, que es la que nosotros conocemos, un día va a extinguirse. Tiene, según los científicos, millones y millones y millones de años. Sí, puede que los tenga. No vamos a pelear con los científicos porque la espiritualidad o la religión y la ciencia no están peleadas. El único problema es que tenemos científicos que ignoran la teología y tenemos teólogos que ignoran la ciencia. Yo no soy de los teólogos que ignoran la ciencia. Sí creo en ciertas cosas de la ciencia, no todo lo que digan ellos, pero sí gran parte. Pero el detalle es que el texto dice que va a dejar de existir. ¿Qué? La tierra. Porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Sin embargo, en comparación de una con la otra, dice el texto que la tierra dejará de existir, pero sus palabras no dejarán de existir. ¿Qué me quiere decir? Que Dios y sus palabras son uno. Que Dios y sus palabras son eternos. Que la palabra es el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios es su palabra y él y ella son uno. Por lo tanto, usted y yo, cuando conocemos la palabra y depositamos nuestra confianza en la palabra, estamos depositando nuestra confianza en el pensamiento de Dios. Y como Dios y sus pensamientos son uno, estamos confiando en Dios. Esto indica que la palabra de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 y 11:3. En conclusión sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que él es la palabra viva. Dios cumple todas sus promesas. Cuando Dios hace una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y se deje de cumplir, porque cuando Él promete algo, siempre lo hace, comprometiéndose con el yo soy de Él mismo. De modo que es imposible que Él deje de cumplir lo que ha prometido. El libro de Jueces o Josué expresa esta verdad. El texto dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se ha cumplido. Josué 21:45. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué 23:14. En el libro de Reyes conseguimos el mismo principio. El texto dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Primera de Reyes 8:56. Es decir, acá
escrito está de que todo lo que Dios había prometido, todo lo bueno que Dios había prometido en Egipto, se cumplió en los israelíes. El detalle está, los que no cumplieron y no se mantuvieron en esa palabra y en esa confianza fueron ellos. Por esa razón tuvieron todas estas calamidades que le pasaron a ellos por causa de su irresponsabilidad, por falta de confianza, por falta de seguridad. En el caso de ellos, por falta de obediencia. Y esa obediencia, pues, o esa falta de obediencia le llevó a caminar en terreno satánico, y por estar caminando en terreno satánico, bueno, recibieron del diablo lo único que ese animal sabía hacer: hurtar, matar y destruir. Ahora, mientras ellos anduvieron confiados en Dios, bueno, en Dios tenían vida y vida en abundancia. Pregunto yo, los 40 años que la nación de Israel anduvo en el desierto, pregunto, ¿dónde compraron zapatos? ¿Dónde compraron ropa para vestirse? ¿En qué farmacias compraban medicina? ¿Dónde recogían matas por ahí para hacer el insumo, la bebida, dicen en el campo, ahora ¿cómo es? La infusión ahora? ¿A dónde buscaban monte para hacer la infusión? Es decir, ¿a qué médico iban a que los atendiera? ¿Dónde estaban a luz las mujeres? 40 años, no fueron 2 días. ¿Dónde compraban? ¿Dónde sembraban maíz? ¿Dónde sembraban caraota? ¿Dónde sembraban? ¿Dónde recogían auyama? El zapato les crecía con el pie. La ropa les crecía con el cuerpo. Las mujeres daban a luz en plena marcha, se aguantaban un ratico, daban a luz, después que parían, dele. Igualito, los animales que llevaban. Ahora, caminaban en un desierto donde de noche el frío es intenso, durísimo. Una nube arriba, aparte de alumbrarles, iluminarles, les daba el calor necesario. De día, desierto, calor abrasador, durísimo, muy fuerte. Una nube arriba les daba la protección solar gratuita. Y todavía estos desgrampados, un día Moisés sube a un cerro por allá a recibir unas órdenes de Dios, y cuando bajó, los consiguió adorando un becerro. Inteligente, ¿ves? Súper inteligente. Después que habían visto la manifestación de Dios en Egipto con las llamadas plagas, y otros las llaman las maravillas, que creo que son 10, si mal no recuerdo. Ahora, cada manifestación de estas que se dieron en Egipto era un dios egipcio que Dios les estaba destruyendo y mostrándole que el Dios verdadero era Él, no esto que adoraban los egipcios y que los judíos se habían levantado a adorar también. Ahora, Dios interpuso juramento sobre su palabra, lo otro que Dios, es decir, aparte de que hemos visto cómo las cosas de Dios se cumplieron acá, entonces ahora, para completar, Dios interpone juramento sobre sus palabras. Es decir, Dios se compromete con Él mismo sobre sus palabras. Vamos a ver esto y con esto cerramos hoy. Dios interpuso juramento sobre sus palabras. Para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades implícitas que hay en un juramento bajo la cultura hebrea. Jurar o hacer juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Algunos dicen que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo, y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento 7 veces en un juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Es la posición de los judíos. Las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre su santidad, su palabra y sobre sí mismo, quedando su
santidad, su palabra y él mismo como garantía de dicho juramento. Analicemos los pasajes. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado, tú mismo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Es decir, Dios interpuso juramento ¿por quién? Por él mismo. Por naturaleza, nosotros los seres humanos, cuando juramos lo hacemos por otro mayor que nosotros. Unos juran por la mamá, otros por la suegra nadie jura, ¿verdad? Suegra por los demás. Otros dicen por este puñado de cruces y así hacen diferentes cuestiones. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios no pudo jurar por otro que no fuera el mismo? Sencillo, porque hay algo que Dios no ha conocido ni conocerá jamás. ¿Qué es lo que Dios no ha conocido ni conocerá jamás? A un Dios igual que Él o superior a Él. Entonces, como Dios no consiguió a alguien superior a Él, tuvo que jurar por Él mismo. Interpuso juramento. ¿A quién se lo hizo? A Abraham. Por la acción que Abraham había hecho, eso está en Génesis 22, 16. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por herencia, yo Jehová. Éxodo 6, 8. El de Génesis 22, 16. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Nehemías 9, 15. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Salmo 89, 35. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo por lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso está en Hebreos 6, 13 y 8. Ahora mira lo siguiente. Todo lo que hemos visto tiene que ver con la cultura hebrea, israelí, allá. Es más, cuando Pedro, en su última expresión, dice, negando pues a Jesús, la expresión cuando él dice que lo negó con juramento, es decir, cuando Pedro dice: maldita sea, no conozco a ese hombre, Pedro estaba jurando. Es como nosotros aquí, te la pongo más facilito, es decir, hacemos un compromiso de que tú me vas a vender un carro o una casa o alguna propiedad, entonces vamos ¿a dónde? A la notaría pública. Hacemos un documento, ¿sí? Un abogado, documento, redactamos, firma, visa, es decir, visado, o firma el abogado, impre el abogado, y vamos a la notaría, se paga lo que se paga, el notario lee, firma y le pega el sello y usted tiene el documento. Es lo mismo. ¿Por qué llegamos a esos documentos? Porque la palabra de los hombres, que fue un documento hace tiempo atrás, ya ahora no es documento. Y con tu documento, entonces ahora tenemos los tribunales, porque algunos de Gran Pau, luego de que hacen todo esto, el papeleo y todo, no quieren entregar lo que ya prometieron. Entonces hay que llevarlos a un tribunal y tenemos el documento. Entonces nosotros no vamos a pedir nada, vamos a demandar que nos entreguen lo que ya es de nosotros porque ya lo pagamos hace rato. Entonces, para que entienda, el caso de Dios, Dios interpone juramento porque no había alguien mayor que Él. Entonces, cuando usted y yo vamos a un tribunal, en este caso a la notaría, es porque creemos que eso es algo mayor que nosotros. Y sí, tienen un registro, están capacitados,
ellos son los que están para eso, garantes de que haya una entrega de parte y parte. Ahora, ¿qué le da valor al juramento? Sí. ¿Qué le da valor al juramento? Esta es la clase número 7, página 20. Anoten todo. Esa la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase porque se nos fue el tiempo. Bendiciones. Saludos para todos.